todos los que ganan 1 o hasta 2 salarios mínimos tienen hoy, gracias a este programa, la ventaja de que se eliminan una serie de requisitos. 25, 26 requisitos que normalmente se les hubieran pedido, hoy ya no existen. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo con el instituto? Se está volviendo otra vez ese espacio de financiamiento social para quien más lo requiere. Entonces, cuando se daban cuenta, estos casos que son reales de gente que pidió un crédito de 200,000 pesos, lleva pagando ya 30 años y ya se da cuenta que ya pagó 550,000 y llega todavía su saldo y le decía, debes 1,5 millones, son reales. ¿Dónde dice? La sociedad decidirá qué tipo de gobierno quieren tener, eso es parte de la democracia. Pero tú tienes que tener la responsabilidad de ser congruente con lo que crees, con lo que piensas y de seguir representando esa opción para la sociedad. Porque la política no se explica sola. 3 al hilo, 3 visiones, 3 temas de interés. Lo desmenuzaremos todo. Livden Ojeda, Raúl Aranda, Israel Medina. 3 al hilo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles una ocasión más. Como siempre, ya saben, en su mesa redonda favorita. Llegamos a nuestro episodio número 7, Nuestra Casa. ¿Cómo están, amiguísimos? Ya no son mis compañeritos, ya son mis amigos. Así es. Ay, ya, hombre, Porque subimos en la escala. Ya hicimos. Yo todavía estoy tratando de... Pero no estás, haz así, a tus deditos. ¿Y por qué no? Sí, todos. Sí. Somos un... Ya fue mucha convivencia, voy a dejar de verlos. Sí. Ya hacemos amigos, así es. ¿Cómo están? ¿Listos para un episodio más? Listos y bien acompañados. En la temporada veraniega. Oye, ¿qué temporada? Nosotros ya no tenemos tiempo. Yo me acuerdo cuando estudiábamos que decíamos, ay, qué bonito llegó el verano. Solo vive en mi imaginación. Ahorita No hay ni tiempo. es trabajar y trabajar. Ahorita lo único que quiero en la temporada veraniega es estar en mi casa. Y justo hablando de casas, tenemos invitado en este episodio, nos acompaña Mauricio Saúl Rivero, delegado del Infonavit en Yucatán. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, Livde, muy bien, muy amables. Gracias, Raúl, gracias, Israel, por la oportunidad de estar con ustedes. ¿También te gusta estar en tu casa? Sí, siempre es la base siempre para estar contentos y en armonía. Pero en tu casa del bienestar o en tu casa, porque... Bueno, en las casas que se puedan. En la que se puede, en la que se En la que se deje. deje. Pues bienvenido, espero que te la pases muy chévere en esta plática. Vamos a conversar principalmente de temas de vivienda. Conseguir un hogar, conseguir un patrimonio es una de las principales metas de la gente de manera general. Tener un lugar a donde llegar, donde resguardarte, donde ser familia, donde pasar tu jubilación. ¿Qué tan difícil o qué tan fácil es adquirir un crédito del Infonavit actualmente? Bueno, mira, aquí yo lo dividiría en 2 partes. Primero, entender qué es lo que estaba pasando con el tema de la vivienda en México, que es uno de los objetivos que se propuso el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, al detectar lo complicado que era para las familias, sobre todo que más lo necesitan, el poder adquirir una. Hace 10 años el promedio de edad para adquirir una vivienda era aproximadamente de 26 años. Y ahora el promedio de edad estaba oscilando entre los 34 y 35 años, ¿no? Esto te habla de lo complejo que es que las familias... Si bien te va. Si bien te va y sí. Y lo que tienes que hacer en el transcurso, ¿no? Y para qué va sirviendo el ingreso, en lo que van llegando los hijos, que tienes que pagar una renta, el que sepas que ese dinero no se está yendo a un patrimonio familiar. Sí. Y en ese sentido, en el Infonavit, para la derechohabiencia que tiene entre 1 y 2 salarios mínimos, ese escenario todavía era más complicado. ¿Por qué? Porque tú tenías derecho a un crédito, pero no existía una oferta de vivienda que pudiera hacer que ese cheque que te daban por ese monto de crédito te permitiera comprar una vivienda. Se reforma la ley y el Infonavit empieza a tener estas atribuciones para poder vender este tipo de viviendas y darle una opción al trabajador que gana entre 1 y 2 salarios mínimos. Que en el grueso, digamos, si vemos la pirámide de la derechohabiencia en todo el país, pues evidentemente la base más amplia está en un salario mínimo, el siguiente escalón es de 2 y de ahí empieza a reducirse. Pero
Si nosotros en el caso de Yucatán promediáramos la vivienda o el monto de vivienda que podía adquirirse, estábamos en ese espacio entre 2.7 salarios mínimos a 5 o 6 salarios mínimos. Ahí estaba enfocada la vivienda. ¿Y qué es lo que hacía quien estaba abajo? O resignarse a no poder adquirir una, o tener que juntar los créditos, o tener que poder aprovechar otro tipo de programas como es Infonavit Total y Cofinavit, en donde puedes tú sumar un crédito bancario, etcétera, ¿no? Y eso hacía que puedas ir adquiriendo esta vivienda. Cuando se trata de atender a ese perfil más amplio y de menor ingreso, el desarrollador también tiene pues también la problemática de encontrar una tierra en donde construir y que los costos no superen lo que él demanda para que eso al final pueda ser negocio, ¿no? En ese sentido, obviamente, pues se empiezan a hacer estas propuestas de reducción de dimensiones de la vivienda, de menos cuartos, y obviamente aquí te empiezas a enfrentar a otro tipo de problemáticas. La problemática que se puede dar, que cuando me tocó ser secretario de Desarrollo Social se vivía, en donde tú tienes en una vivienda a demasiadas personas, ¿no? Y obviamente esto genera otro tipo de problemáticas que se van sumando y obviamente este hacinamiento hace que la vivienda no cumpla con las características que se quieren. Bajo esta premisa se crea el programa Vivienda por el Bienestar. Originalmente 1 millón de viviendas, 500,000 viviendas iba a ser el Infonavit y 500,000 las hace Conavi para quienes no son derechohabientes del Infonavit. Cuando se dan cuenta de lo importante que es para estos trabajadores de 1 y 2 salarios mínimos el poder acceder a esta vivienda, la meta, para no hacerte el cuento largo, ya llegó a 1.300.000 viviendas solo con Infonavit, con una gran ventaja. Todos los que ganan 1 o hasta 2 salarios mínimos tienen hoy, gracias a este programa, la ventaja de que se eliminan una serie de requisitos, 25, 26 requisitos que normalmente se les hubieran pedido, hoy ya no existen. Hoy solo se les pide que estés dado de alta como trabajador y que ganes 1 hasta 2 salarios mínimos. Se te pide que la vigencia en tu empleo sea mínimamente de 6 meses, que no hayas ejercido tu crédito y pues obviamente que tengas esa capacidad que te da el propio crédito. Esto está generando una gran ventaja para los jóvenes. Además, son viviendas de 60 metros cuadrados. Son viviendas que tienen 2 cuartos, sala, una pequeña sala, comedor, cocina, baño completo, espacio para los servicios, 2,70 metros de altura. Normalmente estas viviendas que se estaban tratando de ofertar a estos trabajadores estaban en 2,40 de altura, eran espacios entre 45 y 50 metros cuadrados. Y obviamente al dar estas opciones, pues tú garantizas que estos trabajadores van a tener primero una oferta de vivienda acorde a su crédito. Pero no solo es esa la ventaja también es el financiamiento. Estamos hablando de que los trabajadores que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos van a tener con este programa un interés anualizado del 3.5 al 8%. No existe esa tasa en el país y se le está dando a quien menos tiene. Pero además, por ley, si tú estás dado de alta con un salario mínimo, el Infonavit no te puede cobrar más del 20% de tu salario. Si el salario mínimo está alrededor de 10,500 pesos mensuales, estamos hablando de que tú vas a pagar 2,600, 2,700 pesos al mes por esa vivienda, que es tuya. Hay trabajadores que hoy están rentando una casa que no es suya, que no tiene las mejores condiciones, que si se empieza a cuartear el techo, que si el baño no funciona, ellos no la pueden arreglar porque no es suya, que muy difícilmente el casero se los vaya a hacer, pero están pagando 4 o 5 mil pesos mensuales por ese tipo de viviendas. Y en ese sentido vas a pagar menos, tienes la gran ventaja del tiempo y con la reforma que se hizo al instituto para que la fórmula del crédito ya no esté basada en salarios mínimos, sino en pesos, tu crédito realmente se congela.
Nunca va a haber, como existía antes, esta fórmula en donde presté 200,000 pesos, mi interés es tanto, y terminas cuando des cuenta, ya pagué 500,000 pesos a lo largo de 25 años y me dicen que debo 1,200,000. Sí. Nunca terminabas de Nunca pagar tu terminabas casa. de Compras un pagar. fraccionamiento. Exactamente. Hoy con este nuevo esquema, eso ya no existe. Y a su vez, a quienes estaban viviendo esta situación antes de 2021, a través del programa Infonavit Soluciones Integrales, se le está dando la oportunidad de saldar esos créditos. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo con el instituto? Se está volviendo otra vez ese espacio de financiamiento social para quien más lo requiere. Hoy por hoy, todo aquel que nos esté viendo que tiene acceso al Infonavit, a un crédito Infonavit, se los digo con total certeza, es el crédito más barato en el país y tiene las opciones para todos los niveles. No solamente es para la vivienda de interés social. Hay casos de médicos, por ejemplo, que tienen su plaza dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social y a su vez en clínicas privadas, gente que vive muy bien, gana muy bien y que dicen, puedo ejercer mi crédito y tienen los niveles más altos. Hoy el Infonavit te puede dar hasta 3 millones de pesos en un crédito cuando tienes un muy buen ingreso, pero a partir de enero, ese nivel de crédito va a llegar a 6,5 millones de pesos. Cuando esto lo juntas también, te puede llegar a 9 millones de pesos. Y eso te dice que tiene todas las ventajas para financiar precisamente este gran objetivo que todos como familia perseguimos. Para cualquier padre de familia, para cualquier persona, el tener la certeza sobre tu vivienda es fundamental. Y hoy por hoy, pues bueno, el Infonavit creo que va muy enfocado y muy bien en eso. Oye, Mauricio, y precisamente en ese tema de la cantidad de casas, se sabe que Mérida aglutina la mitad casi de la población, la zona conurbana de la población de Yucatán. ¿Es posible desconcentrar la vivienda, sacarla, llevarla hacia el interior del estado y hacia qué municipios? Mira, hay un criterio que en el caso del Infonavit se tiene que seguir, que es dónde está la derechohabiencia. En donde está la derechohabiencia es donde debe de estar la opción de vivienda. La derechohabiencia pues está ligada al desarrollo económico. ¿Por qué? Porque tú eres derechohabiente en razón de que tienes un empleo, en razón de que eres parte de una empresa y esa empresa pues se desarrolla en determinado lugar. Evidentemente, en Yucatán, donde está concentrado el mayor número de derechohabientes es Mérida, por ser el centro económico del estado y su zona conurbada. Y bajo ese criterio se van rigiendo los lugares hacia donde se debe de ir. No obstante, pues esto te dice de manera natural, en donde tienes mayor cantidad de población, es donde hay mayores empresas y ahí se van requiriendo. En Mérida a lo mejor se pueden requerir vivienda para 130,000 personas, pero en el caso de Ticul a lo mejor vamos a requerir vivienda para 500 personas, ¿no? Entonces, en todos esos escenarios hay este mismo fenómeno de la pirámide que te decía. Hay trabajadores de 1, 2, 3, 4, 5 salarios mínimos y depende de cómo se vaya haciendo. En el caso de Vivienda por el Bienestar, hoy se está distribuyendo en gran parte de la geografía del estado. No solamente es Mérida, tenemos obviamente en Canacín, que hay mucha opción, en Humán, Ucú está teniendo un espacio importante. En el interior Ticul ya tiene, Tizimín ya tiene, Tecash está por tener, Progreso. No obstante, tu pregunta es de verdad muy, muy atinada y muy interesante porque sí hay un fenómeno que debemos de atender, que es el fenómeno de la gentrificación. ¿Qué ocurre en un caso como la zona metropolitana de Mérida? Mérida es un rombo. Y si vemos la curva hacia abajo, que es el sur de Mérida, Canacín, Humán, Ucú, si lo queremos ver así, resulta ahora que toda la parte centro-norte de Mérida, que está creciendo y que tiene un gran número de derechohabientes que trabajan en los servicios. Recordemos que la principal actividad económica de Yucatán son los servicios. Y Mérida es la que los concentra. Y obviamente la actividad económica está muy ligada al norte de la ciudad. Estamos
y es la pregunta, condenando a los trabajadores que trabajen en el norte a que obligadamente tengan que vivir hacia el sur. Y ahí es donde entra la política de Estado. Y la política de Estado tiene que venir ligada con un gran esfuerzo de gestión entre el desarrollador, entre los 3 niveles de gobierno, para que esa opción de vivienda también llegue. Te pongo un ejemplo. ¿Qué está ocurriendo del norte de Mérida hacia Progreso? ¿Cuántas tiendas, cuántos restaurantes, cuánta gente está viviendo para ahí? Y hay amigos restauranteros, yo soy restaurantero de ocasión, no me considero, pero soy más comensal que restaurantero. Entonces, que te dicen, si vamos a poner un restaurante hacia el norte de la ciudad, enseguida te dicen, híjole, voy a tener un problema con mis empleados. ¿Por qué? Porque ¿cómo los traslado? ¿Cómo se trasladan? Es correcto. ¿Cómo los llevo? ¿Y por qué? Porque esas personas que a lo mejor toda su vida vivieron en Chablecal, vivieron en Santa Gertrudis Copó, vivieron en Cholul, vivieron en Concal, resulta que esas zonas están teniendo un alto valor en plusvalía en sus terrenos y el hecho de que vayan llegando personas de fuera y le vayan elevando el valor a todos esos terrenos hace que quienes sean los ciudadanos originarios pues se den cuenta que ahí vivieron sus abuelos, tal vez sus papás, y ellos no hay manera que ahí vayan a vivir por los altos costos que ahí está entrando. No solo de casa, de servicio, de todo. ¿Y qué es lo que sucede? Entonces viene la política de Estado. La política de Estado debe de estar presente para que con la ayuda de los municipios, porque aquí es donde entra el papel del municipio, se den los permisos y las licencias de construcción para que ese tipo de vivienda sea aceptada. No por el hecho de que sea una zona de alta plusvalía, no puede haber espacios para la vivienda de interés social, como condenando al trabajador a que exclusivamente, tú vas a trabajar en Montes de Amé, pero tienes que vivir en un mar, Sí. que no tiene nada malo vivir en un mar. Pero si tu centro de trabajo está allá, entonces ¿cuánto gasta en camiones? ¿Cuánto gasta en traslados? Tiempo. Sí. ¿Va a poder ir a comer con su familia? ¿Va a tener el tiempo de convivencia que él requiere? Entonces ahí es donde deben de entrar los municipios y deben de darse esos permisos. Pero entra también las instituciones estatales para propiciar este tipo de trabajos, que aquí el gobernador ha sido un gran aliado. Todo lo que venga en ese sentido ha sido un gran gestor para que esos espacios sean aprovechados. Y también entra el desarrollador o la empresa privada, porque si bien es cierto construir hacia el sur de la ciudad de Mérida en un terreno cuyos costos son menores que lo que pueda hacer tal vez en Concal, tal vez en Cholul, tal vez en el fraccionamiento Las Américas o hacia Cauquel, la realidad es que también te puedes ir acoplando a esos costos y vas a tener también utilidades. Y si esto lo logras combinar, entonces le das la opción al trabajador para poder adquirir este tipo de vivienda. ¿Con qué nos hemos topado? Tristemente, hay municipios en donde llega esta opción y tienen presiones de empresarios que les dice, oye, le vas a quitar plusvalía a mi terreno y no queremos que aquí se vayan a entrar. Y te empiezan a inventar una serie de pretextos para no dar los permisos y no darle a la gente la opción de poder tener esa vivienda. Y eso es lamentable, porque la política de Estado ahí está, ahí puede darse esta opción y bueno, esto evita que, si bien es cierto, qué bueno que venga gente a invertir y que haya opciones para que haya mejores empleos, pero no con esta entrada. Evitar que los ciudadanos originarios puedan comprar una casa en donde están trabajando y donde vivieron toda su vida. Pero que conste que dijo que es restaurantero de ocasión. No voy a hacer en futuras entrevistas decir, toda mi vida he sido restaurantero. Te prometo que no lo voy a No voy a decir que, pero es que... Ay, como por Miami, será. Sí, no vaya a ser porque... Oye, Mauricio, Te prometo ¿cómo que- garantizar, hablabas ahorita de reglamentación, cómo garantizar que no se sigan construyendo nuevos fraccionamientos sin municipalizar? Porque luego se convierten en grandes problemas para sus habitantes. Bueno, eso sí, digo,
Tenemos el caso muy sonado de Jerusalén, de Sola, que cuando entramos con eso nos recibieron. Me acuerdo que fue nuestro bautizo ahí con las protestas que muy legítimamente estaban realizando los vecinos. Y pues bueno, aquí tiene que haber una coordinación muy franca entre instituto y municipios otra vez, en donde no puede haber por parte de ninguna instancia los permisos de construcción si no se está cuidando que se está cumpliendo con todo. Y en ese sentido se tiene que trabajar mucho en planeación urbana también, en una serie de elementos. La ventaja del instituto es que sí ha aprendido muchas veces de estas cuestiones, en donde pues evidentemente han habido quienes se han aprovechado de estas condiciones y buscaron algunas fórmulas para que puedan presentar este tipo de proyectos, que no sé cómo lo hicieron en su momento, pero sí, definitivamente yo creo que tiene que haber una coordinación muy, muy transparente, muy cercana entre, sobre todo, municipio e institución que dé el crédito para la construcción, que no necesariamente solamente es el instituto, ¿no? En el caso del instituto es una institución financiera también que lo hace, pero también puede venir por créditos puente, instituciones bancarias, y a veces hay sus trampas. No generalizo, ¿no? Pero ha habido desarrolladores que tristemente hay desarrollos muy, muy, muy buenos. La Canadevi ha sido una gran ayuda para que se hagan muy bien las cosas en Yucatán, pero de repente hay quienes lo hacen por su cuenta o por desconocimiento, y se les hace fácil ir a buscar al director de desarrollo urbano de X municipio y lo voy a hacer acá. Y bueno, y hay casos de municipios conurbados a Mérida que crecieron, hicieron y tristemente no cuidaron muchos detalles, ¿no? Y ahí nos empezamos a enfrentar a problemas de suministro de agua, de cuidado de nuestro manto freático, de suministro de energía. Y cuando ya estás allá, te vas dando cuenta de que, híjole, ¿dónde compré? ¿Por qué lo hice así? Se vuelve una pesadilla. Se vuelve una pesadilla para la gente. A mí me tocó, cuando era diputado local por el 7º distrito, caminar el sur de Mérida y toparnos con fraccionamientos en donde la gente te decía, es que aquí me dijeron que iba a haber un parque. Y no era parque, era área verde, y el área verde ya era monte, y el monte era basurero, y el basurero era un espacio incómodo, y se metían ahí los maleantes, y entonces empiezas a tener otros efectos. Tú ya no quieres, y está oscuro, y ya no quieres salir a la puerta de tu casa, cuidas de tus hijos, te encierras, el hacinamiento, la frustración, y entonces ese nivel de vida y armonía que queremos para nuestra gente, pues se pierde. Precisamente porque no se cuidó la reglamentación, no se planeó lo que iba a vivirse, y afectaste al que menos debías afectar. ¿Por qué? Porque es un trabajador que se compromete un crédito para 30 años y cuando se da cuenta dice, pues no hay ni transporte, no tengo escuela cerca, me voy a vivir otra vez. Entonces ya no hay manera. Entonces ya tengo que pagar renta y pagar mi crédito. Y es una lástima. Entonces ahí sí tiene que haber un ejercicio de vinculación y de mucha planeación, que Mérida, lo he dicho yo toda la vida, es algo de lo que ha adolecido, y eso hace que veamos estas consecuencias. Y hablando justamente de estas ideas que inician como algo positivo, pero que luego se van transformando en un problema social, es una realidad que el tema de la vivienda tiene pues varias aristas. Hay muchos créditos que se consiguen, que se entregan, pero que las casas quedan abandonadas, que nunca son tomadas, que nunca son habitadas. Se quedan abandonadas, se llegan de monte y luego pueden ser incluso tomadas por invasión o por los maleantes que aprovechan estos espacios que nunca fueron habitados. ¿Hay alguna cantidad o tienen una estadística o dato de cuántas están así en esta situación actualmente? Para estos programas, hay un programa, perdón, específico para esto, que primero lo que hace es identificar cuáles son las casas que están en esta situación. Uh-huh. Entonces aquí vale la pena hacer la aclaración, porque muchas veces hay muchas personas que nos dicen, oye, aquí al lado hay una abandonada. ¿Y por qué es abandonada? Porque nunca viene el dueño. Pero no necesariamente está abandonada legalmente.
Ujú. O sea, el dueño sí paga su crédito Infonavit, paga a lo mejor su predial, pero la tiene cerrada y le sirve de bodega. Hay casos en donde de plano sí la abandonaron, o sea, y es un caso de abandono legal también. O sea, no pagan el crédito, están en medio de un juicio y en ese sentido, esas casas son las que son susceptibles de ser recuperadas por el instituto. Las casas que están siendo debidamente atendidas con los pagos correspondientes y que pueden estar abandonadas y que está lóbrego y que está sucio y que hay, tiene entonces que entrar el municipio. El municipio es el que entra y dice, óyeme, ante una queja, ante una situación como esta, el municipio tiene atribuciones para atender. Te interrumpo porque, por ejemplo, al lado de mi casa hay una casa abandonada, pero estuve investigando y los vecinos también, y la casa se paga. Te paga todo, está al día, está al corriente, pero el dueño la deja de manera pues, voluntaria, abandonada, con hierba, con basura, que para que nadie la invada. Entonces, ese tipo de cosas, ¿se podía recuperar esa casa por el Infonavit o no? No, el Infonavit, si el dueño está cumpliendo, no. Pero sí puedes tú como vecino hacer tu queja ante el ayuntamiento. Y el ayuntamiento sí tiene atribuciones para atender esas quejas. ¿Por qué? Porque tú como vecino no puedes estar generando en el descuido del espacio que es tuyo este tipo de circunstancias, ¿no? Independientemente de que si es más grave, de que haya ya maleantes, una serie de cosas, también la Secretaría de Seguridad y Protección puede entrar, o sea, dependiendo de la circunstancia. En el caso del derecho de quien compró, pues bueno, no podemos nosotros violentar la propiedad privada. No, porque está cumpliendo Porque está además. pagando. Pero hay quien no cumple. Entonces, sí se está haciendo un censo al día de hoy de quienes de este tipo de viviendas abandonadas en amplio sentido y que la institución es susceptible de recuperar. Recordemos que el Infonavit también es una institución financiera y que la garantía de los créditos son las hipotecas que hay sobre las propiedades. Entonces, si tú no pagas, yo me cobro recuperando la vivienda, ¿no? Entonces, primero se hace un censo. Digo, no es la intención hoy del instituto presionar a nadie para que pierda su vivienda. Lo que queremos, por el contrario, es que esta política de terror que hubo en donde llegaban los despachos y le decían a la gente, y entonces aparecían estos famosos benefactores donde le decían, ya sé que usted debe 1.400.000, señora, le voy a dar tanto, sálgase. Y terminaban ellos remodelando la casa, haciendo una negociación con el banco y afectando realmente a las familias. Entonces eso, pues bueno, es lo que se evita el día de hoy. Y precisamente al inicio hablábamos de lo impagables que de repente eran estos créditos. ¿Qué tan fácil es liquidar actualmente tu crédito Infonavit? Porque antes, pues, en tu testamento decías, te dejo que pague las últimas 2 letras de mi casa. Porque, pues, te heredo mi deuda. Te heredo las 2 últimas letras, las saqué hace 45 años. Sí. Bueno, mira, se crea el programa Infonavit Soluciones Integrales. Se detectan 4.856.000 créditos en todo el país que se consideraban impagables, que vivían esta situación donde la gente decía, yo pago, y cuando me dicen, sigo debiendo. Estos créditos, por el tipo de fórmula que tenían, que era tus montos aumentaban de acuerdo al salario mínimo, y con el incremento en el salario mínimo, el problema fue para el derechohabiente creciendo, porque entonces aumentaba. Y aparte se usaban una serie de fórmulas que en ningún país se habían utilizado, donde si te retrasabas, los recargos eran superiores, más la carga inflacionaria. Entonces, cuando se daban cuenta, estos casos que son reales, de gente que pidió un crédito de 200,000 pesos, lleva pagando ya 30 años y ya se da cuenta que ya pagó 550,000 y llega todavía su saldo y le decía, debes 1,5 millones. Son reales. ¿Dónde hice mi segundo piso y mi piscina? Exactamente. Entonces decían ellos, es impagable esto. Y era el famoso crédito impagable, que servía para un esquema de fraude. Porque los despachos
le permitía con esta información llegar con esas personas y decirle, te voy a quitar tu casa. Y las llenaban de miedos, de temores. No hay nada peor para una señora, una familia que lleguen después de pagar, te voy a quitar tu casa. Y le digan de la nada, debe usted $1,500,000 de pesos. Se me baja mi presión. Si la caja me costó 300, ¿dónde llegó a Y dicen, ¿en qué 1,500,000? momento? Y ahí venían este tipo de circunstancias. Con el cambio en la norma, lo primero que se hace es, se despiden a todos estos despachos. El Infonavit ya no tiene estos despachos. El Infonavit cambia el esquema a un sistema de cobranza social donde lo que persigue es que no pierdas tu casa y buscar la manera de darte todas las opciones para que la puedas liquidar. Con Infonavit Soluciones Integrales, primero se determina quiénes pagaron 2.7 veces el monto original. Si tú ya pagaste 2.7 veces el monto original, tu crédito está saldado. Ya no tienes ninguna deuda. Y son las historias que se han estado manifestando. Hay mucha gente que nos está viendo que dice, oye, me llegó una carta del Infonavit o me llegó entren a mi cuenta Infonavit donde dice que ya no debo. Alguien me está engañando. No, no le están engañando. Ya no debe. Quienes están, sobre todo quienes adquirieron crédito antes de 2021. Y si no debes, porque puede ser que no hayas pagado 2.7 veces, tienes un beneficio o un descuento o menor tasa de interés, pero el objetivo de la institución es que no pagues de más. Hay gente que no lo revisa. Es correcto. Y termina pagando, y no lo revisan, y cuando se dan cuenta, oye, pagué 6 meses de más por no hacer caso. Si le llega su cartilla de Infonavit, no crea que se van a quitar, ábralo, a lo mejor es la sorpresa. Pero usted ya pagó, vaya a ya buscar. Pagaste casa para 3 vidas. Sí, porque incluso a veces te devuelven dinero. Sí, y todo queda en la subcuenta, exactamente. Ese dinero es suyo. O sea, ese dinero no hay manera, eso que dicen ahí por rollos políticos, le van a quitar el dinero a la gente. No es cierto, ese dinero es de la gente y ese dinero, así te mueras, va para tus herederos. No hay forma de que la institución o el gobierno agarre ese dinero. Bueno, ahí está. Entonces, revisa tu cuenta. Así hay que revisar. Infonavit. Cuando bien, los de Infonavit no todos son pagos. A lo mejor ya está pagada tu casa. Revíselo, metas a su cuenta. Pero bueno, ahora vamos a invocar en esta mesa de diálogo que nos despidamos del delegado del Infonavit y vamos a manifestar que venga en esta ocasión, ya parece sesión espiritista. Al Mauricio del futuro y al Mauricio Sahui político. Vamos a hablar un poco también de ese asunto. Porque... Y a ver si no perdemos a Isra en ese proceso. A ver si no perdemos a Isra. Póngale brillitos a Israel. Pero bueno, vamos a hablar un poco de este asunto, que es la pregunta que nos tenemos que hacer y que seguramente está rondando en la mente. ¿Aspiras a competir por un cargo de elección? ¿O de plano definitivamente pasas ya sin ver y dices, de esa agua pues ya no voy a volver a beber? No, yo siempre lo he dicho públicamente. En política, en el espacio público, siempre hay que tener la opción o la puerta abierta a una participación futura. A mí eso me encantaría, evidentemente, es algo que siempre lo he dicho. Me gusta mucho el servicio público, me gusta mucho el desarrollarme en la política. Dentro de las cosas que siempre he manifestado es, ¿por qué te gusta? Pues no lo sé, cada quien tiene sus vocaciones y a mí me gusta. O sea, si lo razono y dices, ¿por qué no? No, hombre, hay 200 razones para no estar. Pero sí me gusta, creo que se puede aportar. He tenido la oportunidad de estar en distintos encargos. En todos hemos podido dar buenos resultados. Cuando entré al Infonavit, les presumo que estaba la delegación en el lugar número 28 en desempeño. Hoy estamos en el 5º lugar nacional. Tengo un gran equipo de gerentes y gerentas que hacen un gran esfuerzo. La verdad, tienen un gran equipo ellos a su vez. Y bueno, eso permite que se den buenos resultados. Me ha pasado en materia de política social, me ha pasado en materia legislativa y en todos lados donde hemos estado siempre hemos visto la participación política como un espacio para realmente dar resultados. Cuando estás en el ejercicio del gobierno, tenemos que tener claridad en los objetivos, en los indicadores, en cómo se van a hacer las cosas. Porque tú recibes un encargo y de lo que recibes,
tienes que o dejarlo al menos igual o mejor. Y en ese sentido, pues bueno, uno se prepara y uno ha hecho esas cosas. Y evidentemente a mí me encantaría, y así como me encantaría, también estoy consciente que en el otro extremo está el que, óyeme, aunque quieras, papacito, no te vamos a llamar para nada, y hay que estar consciente de eso, ¿no? Y pues también aceptarlo, ¿no? Y no aferrarte y lloriquear. Y no afectarte y lloriquear. Y De decir, Renan no vas a estar hablando. Otra vez. Lo invocamos. Nadie me quiere, soy como el que se come el gusanito. Oye, pero ¿cómo te has sentido en esta modalidad 4T? pues mira, dentro de Yucatán es algo que no es nuevo. A mí no me pueden decir, Mauricio, como lo invitaron en el 24 por la doctora y por el gobernador Joaquín Díaz, se incorporó. Yo desde el 2021, mis declaraciones son públicas, señalé lo contra natura que era que el PRI se uniera al PAN, más en Yucatán. En Yucatán la izquierda como tal se vive en el centro del país, no se vivía en este estado. Cuando se da la escisión en el 88 y se crea el Frente Democrático Nacional, que termina siendo el PRD, en Yucatán se crea una fracción del PRD, pero nunca fue una fracción que representaba, lo digo con mucho respeto, esa ala de progresista que el Estado confrontaba en fuerzas políticas contra esa ala conservadora que representa Acción Nacional. Eso lo llevaban las políticas públicas del PRI en Yucatán, con liderazgos importantes como los fue desde el doctor Luna Can, con Víctor Cervera, la licenciada Sauri, todas esas políticas que veíamos viendo y que pasaron después por propio Federico Granja, Ivonne Ortega, Rolando Zapata, eran parte de esa política social progresista que se reflejaba en las calles. En las calles de Yucatán, Mérida y sus municipios, era muy clara la división entre los liderazgos priistas que tenían este corte progresista y los liderazgos conservadores que tenían otro corte, respetable en cualquier sociedad. Cuando viene la transformación del sistema político mexicano, a mí me toca competir en el 18 por la gobernatura, y se da un ejercicio de tres fuerzas con un escenario que no se veía venir, que era el que alineas la elección nacional y obviamente el resultado te lo marca mucho la influencia que vives a nivel central. A mí me toca ganar el interior del estado por 50,000 votos y perder en Mérida por 80,000. Pero paradójicamente Acción Nacional tiene menos votos que en la elección de 2012. ¿Qué es lo que sucede? El espacio natural que era del prismo se divide en dos porque hay una gran presencia de Morena en ese espacio que era el que divide y obviamente con la votación que tuvo Acción Nacional, que fue menor, le permite ante la división y el corte que tuvimos, pues obviamente ganar en ese sentido. No quiero ser más que matemático en este resultado y obviamente con los talentos de todos los que participaron, todos los que hicieron y aceptando los errores que pude haber yo cometido, etc. Pero ¿qué es lo que trato de evidenciar? Hay un Yucatán que tiene una visión progresista y hay un Yucatán que tiene una visión más conservadora. Eso es realidad. Y eso lo reflejaba antes un partido y hoy lo refleja Morena. Yucatán es un ejemplo de eso. Cuando esto se va dando, yo lo señalo y digo, a ver, no hay forma de que yo le diga y mencionarte nombres de gente que si llegábamos mañana y le decíamos, oye, a partir de mañana, el que ha sido tu contrincante de toda la vida, resulta que es tu aliado. Pero no solo tu aliado. En Yucatán va a ser tu jefe. Dile eso al prismo.
Y cuando yo voy señalando que eso era contra natura, pues obviamente hubo voces de la dirigencia nacional que se molestaron conmigo y me decían, no puede ser que tú estés ofreciendo irnos de este lado. Digo, no, ustedes están ofreciendo el suicidio de liderazgos que no comulgan con las ideas que aquí ustedes están planteando. La sociedad decidirá qué tipo de gobierno quieren tener, eso es parte de la democracia. Pero tú tienes que tener la responsabilidad de ser congruente con lo que crees, con lo que piensas y de seguir representando esa opción para la sociedad. Y si ese escenario está cambiando, obviamente entonces poder tú entender esta nueva etapa que se está viviendo en el mundo, no solo en México y en Yucatán, donde hay una adecuación constante de la política. Hoy se dice que estamos viviendo una especie de darwinismo político porque necesitamos irnos adaptando a los nuevos tiempos, no en un matiz de hoy pienso como de derecha y mañana como de izquierda y dependiendo a lo que me convenga. No, sino en la congruencia de lo que crees, ¿sí? Sí seguir generando lo que representas. Yo soy hijo de maestros, orgullosamente, estudié en escuelas públicas, orgullosamente, soy orgullosamente jaguar de la UADY y ese tipo de cuestiones, pues no los voy a negar, me gustan. Y eso evidentemente nos permite generar una opción para una sociedad que la requiere. Y la aferración de gente como Gaspar Quintal, que se quedaron con que el PAN iba a ser solución para que el PRI pues, no se perdiera en el limbo, hizo que te fueras. Pues mira, evidentemente no hubo, en mi caso particular, respeto en su momento, porque pues, lo mínimo era generar condiciones para que pues, haya una oferta, ¿no? para realizar las cosas, pero todo pasa para bien. Yo creo en política, todos toman sus decisiones de acuerdo a las condiciones que les toca vivir. Yo estoy muy contento hoy en la tarea que me toca realizar. He podido ayudar a mucha gente. Estamos con políticas públicas que la verdad no son de ocasión para mí conocerlas. Tengo la experiencia de tener, siempre he sido muy cercano, de mucho contacto ciudadano y me consta que este tipo de acciones son necesarias y están dando soluciones. Y obviamente, pues bueno, es satisfactorio. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que hayas pasado una buena plática, una buena conversación. Al contrario, a ustedes y nada más quiero pedirles permiso para saludar a mis 3 hijos, porque hoy me dijo, solo puedes ir, papá, si me mandas saludos. ¿Pero entonces, qué 3 hijos? Porque los reconocidos. A Rafa, espérate, a Rafa. ¿Cómo se llama? ¿Cómo lo saludamos? Mau, a Emiliano y a Sebastián, que es el que está jugando fútbol ahorita. Me dijo, solo puede decir, papá, si me manda saludos, y que ya me ha informado que metió gol, así que felicitamos al Chiqui. Ay, ahí está, pues ahí está para el Chiqui. Los saludos, por supuesto que sí. Ahí nos comparten alguna foto. Y muchísimas gracias. Gracias a ustedes, muy amables. Con eso finalizamos nuestro episodio. Nos vemos en el siguiente capítulo. Hacia allá, Raúl. Hacia allá. ¿Hacia cuál? Hacia allá. Gracias. Después, hasta por ahí del 15 entenderé cuál es la cámara. Nos vemos en el siguiente capítulo. Chao.